Saludos, amados, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una palabra espectacular. La semana pasada comenzamos como una serie hablando acerca de la vida del profeta Elías y de todo cómo fue de importante para la nación de Israel y todos los procesos que él vio en su vida. La semana pasada hablamos de cómo Dios le hizo presentarse delante del rey Acab y decirle que durante muchos años no iba a haber lluvia ni rocío hasta que él lo dijera. Para muchos comenzó como un loco, nadie lo conocía, venía de un pueblo pequeño, él dice que era Elías Tisbita, o sea, de un pequeño pueblo llamado Tisbe. Nada importante, nada que podamos destacar de esa región, y mucha gente se burló de él, mucha gente se rió de él y mucha gente decía, este loco que vino, uno más que vino a profetizar. Pero luego empezó a pasar el tiempo y la gente empezó a decir un mes después, 2 meses después, ay, qué casualidad, no ha llovido, ay, qué casualidad, después que él ya no era el loco, ya era el hombre, luego el hombre de Dios, luego el profeta. Cuando pasaron los meses y los años, se dieron cuenta de que Dios utilizaba la vida de Elías de una manera totalmente sobrenatural. Y vimos que Santiago dice en la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Y entonces, cuando hablamos de pasiones, no hablamos de pasiones desde el punto de vista sexual, hablamos de las emociones. Elías era un hombre sujeto a emociones como lo podemos estar tú y como podemos estar todos los aquí presentes. A veces andaba muy contento, a veces andaba desanimado, a veces andaba que quería hacer miles de cosas, al día siguiente no se quería parar de la cama, tenía sus temporadas, tenía algunos problemas emocionales. Y la Biblia dice que Dios le dijo que fuera al arroyo de Querit, y el arroyo de Querit era algo temporal. O sea, hay momentos donde Dios te mete en algún lugar de manera temporal y tú tienes que entender que toda la vida tiene su tiempo. Lo dice Salomón luego de reflexionar acerca de la vida, dice todo tiene su tiempo, y a nosotros nos cuesta mucho entender cuándo es el tiempo de que algo comience, y más aún el tiempo de que algo termine, porque el mismo Dios que le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit, luego le dice que salga de ahí. Entonces vamos a la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 24 al 26. Está el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, está preparando a sus discípulos para el ministerio, y les dice, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado u honrado en su propia tierra. Y de verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Me encanta este pasaje de la Biblia y este tema del día de hoy, porque hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando eso ocurre, cuando vemos que el Señor Jesús se refiere a cosas tan específicas del Antiguo Testamento, cuando lo hace alguno de los apóstoles en el Nuevo Testamento, es porque hay algo interesante, porque hay principios poderosos y hay algo que tú y yo debemos recordar. Una de las primeras cosas que yo aprendí acerca de la palabra es que la palabra de Dios tiene costumbres y tiene principios. Las costumbres han cambiado con el paso de los años, cambian por naciones, por regiones, depende del lugar de la tierra donde tú te encuentres. Pero los principios son principios del reino. Los principios nunca van a cambiar. Y hoy vamos a ver algunos principios. Y mucha gente se confunde. Y mucha gente cree que puede cambiar los principios de Dios. O mucha gente trata de aplicar costumbres que aparecen en la Biblia, pero que ya no están vigentes. Y es ahí donde surgen tantas divisiones, tantas peleas, tantas diferentes tipos de doctrina. Pero no vine a hablarte mucho de doctrina. Quiero hablarte de principio. El mismo Señor Jesús le hace da una referencia sobre este pasaje y sobre esta historia de la que te estamos hablando, de que en los tiempos del profeta Elías había muchas viudas en la nación de Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 en adelante, y dice lo siguiente: vino luego a él, hablando de Elías, la palabra de Jehová, y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó
y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Quiero detenerme aquí. Y como te dije la semana pasada, Dios le dice a Elías: quiero que te vayas al arroyo de Querit. Una de las cosas que marcó la vida de Elías fue la obediencia. Definitivamente la obediencia trae bendición. Uno de los principios que he tratado de enseñarle a mis hijos en sus años, en los momentos que hemos tenido que enseñarles la palabra o darles disciplina o tratar de impartirles algo, yo creo que lo más importante ha sido que la obediencia trae bendición. La obediencia a Dios, la obediencia a las autoridades, la obediencia a los padres, la obediencia a los líderes, a los pastores que Dios ha puesto. Y el mismo Dios que le dice a Elías: quiero que vayas al arroyo de Querit, ahora le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Para nosotros estos nombres no tienen mucho significado, pero Dios le estaba pidiendo unas cosas bien difíciles de entender y difíciles de creer para el mismo Elías. Sarepta de Sidón era fuera de la nación de Israel, es más, era la tierra de donde había nacido la princesa Jezabel, una demonia con la cual se había casado el rey Acab, el rey de la nación de Israel. O sea que la mandó, como dirían algunos, a la cueva del lobo, al lugar menos, probablemente el lugar menos seguro, era territorio enemigo. Y así es Dios. A veces te pide cosas que no vas a entender, a veces te pide cosas que no la vas a procesar tan fácilmente. Pero dice que Elías se levantó y caminó hacia allá. Y además le dice, como para, no sé si para animarlo, para confrontar su fe, le dice: he aquí, yo he dado la orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Eran dos cosas bien difíciles de entender. A veces Dios choca con nuestra mentalidad humana, Dios choca con la lógica, Dios choca con lo que nosotros podemos esperar o creer, pero debemos entender que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, que Él tiene planes de bien y de bendición y que Él puede ver un panorama mucho más amplio del que nosotros podemos ver. Ahora que estamos en tiempos modernos, la gente usa un GPS para ir de una ciudad a otra o de un lugar a otro y muchas veces no vemos lo que hay más allá, pero el GPS nos va dirigiendo y nos va mostrando. Y muchas veces, y lo digo con mi propia experiencia y no me siento satisfecho con eso, muchas veces le he llevado la contraria al GPS y he tenido que sufrir las consecuencias. Me ha mandado a cruzar, a salir de la avenida principal y de repente digo: no, pero sí que por aquí es más derecho, por aquí es más fácil. Y resulta que me he encontrado con un accidente, me he encontrado con algún problema del tráfico, alguna reparación o algunos carros de bomberos auxiliando gente y la vía trancada y he tenido que pasar horas y horas por haber desobedecido la instrucción del GPS. Así es la vida de muchos creyentes, así es la vida de muchos de nosotros. Hemos desobedecido la voz de Dios, no la hemos entendido, o peor aún, la hemos escuchado, pero no la hemos querido obedecer. Entonces Dios le dice a Elías: ya lo temporal pasó, el arroyo se secó, muy bonito los cuervos, muy bonito la comida en la mañana, la comida en la tarde, pero ahora es tiempo de moverse. Y vete a Sarepta de Sidón y hay una viuda para que te sustente. Para los que no lo entienden y nos metamos un poco en el significado o en el estudio bíblico, las viudas eran mujeres indefensas. Era una sociedad muy de hombres, muy machista, si lo quieres llamar de esa manera, donde el hombre tenía la responsabilidad de sostener a la familia, donde el hombre era el que trabajaba, el que compraba, el que vendía, el que administraba, el que podía ir delante de los ancianos de la iglesia a solucionar cualquier asunto. O sea que la viuda era una mujer desamparada, era una mujer pobre, era una mujer que no tenía quien la apoyara. Y Dios le dice a Elías: quiero que te vayas a territorio enemigo y allá hay una viuda pobre que te va a sustentar. Pero en el capítulo 10, en el versículo 10 dice que entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Hay momentos donde tú no tienes que cuestionar, simplemente tienes que obedecer. Dios tiene unas formas a veces ocurrentes de hacer las cosas, pero estamos seguros y convencidos de que los planes y los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Sus caminos son más amplios que nuestros caminos, sus pensamientos son más amplios que los nuestros. Nuestra mente humana muchas veces choca con la lógica y no puede entender la forma como Dios se mueve, porque queremos encasillar a Dios en que solamente y le queremos decir a Dios lo que puede o no puede hacer. Dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad se encontró una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo:
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Esto era para nosotros es algo muy sencillo. Tú le puedes decir a cualquier persona, hasta cualquier desconocido, dame un vaso de agua, dame una botellita de agua. Y eso quizás no tenga ningún significado, pero te estoy hablando en un contexto donde la gente se estaba muriendo de sed. Elías había estado en un arroyo muy bonito, muy chévere, pero con el paso de las semanas, con el paso del tiempo se fue secando y secando hasta que se secó completamente. Y recuerda que la palabra profética que Dios le había dado a la nación de Israel y al malvado rey Acab era que Dios iba a cerrar los cielos, que no iba a haber lluvia ni rocío hasta que Elías volviera a orar. Por eso, hasta que Dios diera la orden. Y lo primero que hace Elías es pedirle a esa mujer que le dé un vaso de agua. Era lo más valioso en ese momento. Y me llama la atención cómo Dios prepara los corazones. Tú no estás escuchando esta palabra por casualidad, porque la misma Biblia dice que Dios le dio una orden a esa mujer que sustentara al profeta. Y Elías, creyendo esa palabra, no tuvo temor en decirle a esta mujer, dame un vaso de agua. Sé que hay escasez, sé que el agua está escondida, no la están compartiendo con nadie, porque estamos en modo de guerra, modo supervivencia, cada quien está pendiente de lo suyo. Y el versículo 11 dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí me quiero detener. Elías le pide a esta mujer, primero le pide un vaso de agua. Ella accede. Ella va de una vez, no se ve ninguna protesta de parte de esa mujer y luego la llama. Cuando la mujer ya había dado quizás algunos 3, 4 pasos, él la llama y le dijo, ahora quiero pedirte otra cosa. Quiero que me traigas un bocado de pan en tu mano. Quiero que me des comida en medio de la hambruna, en medio de la dificultad, una viuda pobre, pero Dios ya le había demostrado a Elías lo que quería hacer. Elías estaba actuando en obediencia y mucha gente se molesta, mucha gente se queja de que cuando Dios pide, cuando un hombre de Dios te pide algo, cuando un pastor pide algo para la iglesia, la gente se queja sin entender que Dios tiene un propósito. Nos encanta el Dios que da, nos encanta el Dios que obedece, nos encanta el Dios que sana, el Dios que prospera, el Dios que libera, el Dios que me bendice, pero ¿cómo nos cuesta aceptar, entender, amar y obedecer al Dios que también pide? Porque nosotros estamos para servir a Dios, estamos para obedecer a Dios, pero a muchos se les ha enseñado y creen lo contrario. Hasta una canción, en algún momento escuchaba una canción hace mucho tiempo que decía algo así como, tengo un Dios que todo lo puede y que me da todo lo que le pido. Eso es falso. Ahí se están mezclando dos cosas. Y así comienzan ciertas herejías y ciertas desviaciones en la iglesia. Mezclamos verdades con mentiras. Eso decía algo así como, tengo un Dios que todo lo puede. Eso es cierto, pero también dice, tengo un Dios que me da todo lo que le pido. Eso no es cierto. Nosotros somos padres. La Biblia dice que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero somos malos. Y muchas veces le tenemos que decir a nuestros hijos, no. Eso no te conviene. Eso no te lo has ganado. O no es el tiempo para que tú tengas eso. Simplemente no. A veces le tenemos que decir que no a cierta cosa. Pues así es Dios. También nos pide cosas y también hay un momento donde Dios da instrucciones que a veces no lo entendemos. Y esta mujer le contesta. Obviamente, como te dije, era una mujer viuda, había sequía, había escasez, cada quien se defendía como podía, ella no tenía un marido, aparentemente no tenía padres, hermanos, hombres que la ayudaran, y ella le contesta y le dice, bueno, vive Jehová tu Dios. Ella sabía que había un Dios, ella sabía que él era un hombre de Dios, temeroso de Dios. Le dice, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. En este momento recogía 2 leños para preparar esto para mí y para mi hijo, y después de comerlo, echarnos a morir. El panorama de esta viuda era desolador. El panorama de manera natural es completamente desolador. Es imposible subsistir a esa crisis, pero Dios estaba actuando. Así la viuda no lo entendiera.
Dios le dice a Elías que le ordenó, le dio una orden a esa viuda que se encargara de él. Pero esta viuda, no sabemos cómo Dios hace, simplemente Dios pone en nosotros ciertas cosas en el corazón. Y ella le dice, lo poquito que tengo es para comer y es para echarnos a morir. Ya, llegaste en la recta final. El versículo 13, Elías le contesta. Elías le dice, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme mi primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Lo primero que le dice Elías a esta mujer es, no tengas temor. Esta mujer estaba atemorizada, y déjame decirte con razón. No me quiero poner aquí a decirte, no, esta mujer no tenía fe. No, esta mujer era una viuda, era pobre. Dice que iba a recoger apenas 2 leños, lo dice específicamente la Biblia. O sea que lo que iba a cocinar no era mucho, quizás era el último pan para ella, para su hijo. Ella tenía razón en tener temor, pero la palabra de Dios, el hombre de Dios vino a calmarla. Y lo primero que le dice es, no tengas temor. Es tiempo de echar afuera el temor, la duda, el desasosiego, la incredulidad, la preocupación. Es tiempo de echarla afuera. Y es tiempo de obedecer, es tiempo de creer, es tiempo de actuar. Y Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí es donde a mucha gente esto le confronta. Cuando estábamos en pleno COVID y todo estaba cerrado y había dificultades, mucha gente o algunos pastores predicaron esta palabra. No dejes de honrar a Dios, no dejes de sembrar, envía tus diezmos, envía tus ofrendas, cúbrete, protégete contra todo esto. Dios va a suplir, Dios va a proveer. Y muchos incrédulos, y peor aún mucha gente que dice que ser creyente, pues los golpeó, los atacó, fueron calumniados, vilipendiados, se dijo un montón de cosas horribles sobre esta persona. Si hubiese sido el profeta Elías, viviera en estos tiempos, en Facebook y en cuanta red social existe, estarían destruyéndole la vida, porque Elías le dijo, ve como has dicho, pero hazme primero a mí. Ese es el orden de prioridades. Primero tú debes sembrar en el reino, primero tú debes sembrar en la persona que Dios te ha puesto, en tu pastor, en tu líder, en tu mentor, en tu cobertura, llámalo como tú quieras, y después ocúpate de lo que tengas que hacer en tu casa, en tu negocio, en tus bienes. Pero Elías establece un principio. Dios le dijo a él que iba a hacer milagros, que lo iba a guardar tanto a él como a la viuda. Y después le dice, primero me das a mí y después harás todo lo que tú me has dicho. Prepara para ti y para tu hijo. Y el versículo 14, entramos en una parte espectacular. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Muchas veces cuando tú recibes esta palabra es porque Dios está preparando tu corazón para una gran bendición. Porque así le dijo Elías a la mujer, y esta es la palabra de Dios para ti esta mañana. No tengas miedo, no tengas temor. Primero las cosas de Dios, después para ti, porque así he dicho Jehová, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. La harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite de la viuda, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina representa la provisión. La harina representa la provisión de Dios. Todos nosotros estamos preocupados o ocupados o pensando cómo vamos a hacer, cómo vamos a comer, cómo vamos a subsistir, cómo voy a pagar esta deuda, cómo voy a pagar aquello. Y el aceite representa la bendición de Dios, representa la unción. El aceite representa la unción, un favor sobrenatural, doble bendición, bendición fuera de lo normal. Y la promesa que Dios le dio
a esta mujer y que Dios te da esta mañana es que no va a escasear ni la provisión, no va a escasear el favor de Dios. Dios se va a encargar de ti, te va a proveer todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La tierra estaba bajo juicio en ese momento. La nación de Israel tenía un rey malo, perverso, dice la Biblia, peor que todos sus antecesores, pero Dios tuvo misericordia del hombre de Dios, de su profeta. Dios tuvo misericordia de esta mujer y Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de tu casa y de tu familia, y Dios ha prometido que ni la harina de la tinaja escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tremenda palabra, tremenda promesa, tremenda bendición. El mismo profeta que se levanta delante de una multitud le habla a un rey, hoy le habla a solas a una mujer viuda en su casa. Quizás su hijo también estaba presente. El versículo 15 dice que entonces ella hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa mucho. Y ahí me llama mucho la atención esto, porque yo he visto mucha gente decir gloria a Dios, aleluya, qué bonito, tremenda palabra, qué gran bendición, me encanta, me fascina, me emociona, me parece lindo y bello, pero hasta ahí llega. Cuando Dios le pide algo, no lo sueltan. Cuando Dios le pide que bendigan, que siembren, no lo hacen. Y eso no es lo que dice la Biblia con respecto a esta mujer. Dice que ella fue e hizo como le dijo Elías. Y el secreto de la bendición de Dios no está en el saber, en el conocer solamente, ni en declarar, ni decir cosas bonitas, ni decirte frases motivadoras. El secreto de la bendición está en obedecer. El secreto de la bendición está en el hacer. En estos días meditamos sobre una palabra donde el Señor dice: nada me complace más que saber que mis hijos viven o practican la verdad. No es que la saben, no es que la conocen. Yo conozco gente que se sabe la palabra desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, y sus vidas son un desastre. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica la palabra. Esto no es cuestión de doctrina, no es cuestión de conocer. Esta mujer no era de la nación de Israel, y quizás esta palabra le está llegando a una persona que ni siquiera se congrega, que ni siquiera va a una iglesia, ni siquiera sabe que es cristiana. Pero si tú pones en práctica lo que Dios te está pidiendo, déjame decirte, la bendición que Dios va a soltar es increíble. Dice que se cumplió esto durante muchos días, y me llama mucho la atención la forma como Dios lo hace. Como te dije, estaba en una economía de guerra, cada quien estaba pendiente de lo suyo, no te podías descuidar porque te robaban, cada quien estaba tratando de salvar a su familia, a nadie le importaba lo demás. Dios tiene su forma de hacer las cosas. No le dijo el profeta: no, te voy a llenar la despensa de sacos y sacos de harina, y te voy a llenar la despensa de litros, galones y galones de aceite, sino que le dijo que no iba a escasear, que cada vez que ella preparara todo se iba a multiplicar y se iba a multiplicar y no iba a escasear, y tú la ibas a meter la mano, ibas a sacar y iba a permanecer igual. Tú te imaginas, si tú y yo hubiésemos hecho el milagro y le hubiésemos dicho a esa mujer, te voy a llenar el almacén, te voy a llenar la casa de harina y de aceite. Apenas se enteraran los vecinos, imagínate el gran saqueo y el gran robo que le hubiesen hecho a esa mujer. Todo el mundo hubiese dicho: mira, en la casa de la viuda hay aceite, en la casa de la viuda hay harina por montón, vamos allá. No, Dios sabe, Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios tiene gran poder. La palabra de Dios tiene gran bendición. Y Dios le dijo a esta mujer: no va a escasear. En épocas difíciles, en épocas donde tú no sabes qué hacer, donde quizás has tirado la toalla, lo primero que debes hacer es honrar a Dios. Mateo capítulo 10. Versículo 40, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, los está preparando para el ministerio y enseña principios poderosos. El Señor Jesús dice lo siguiente: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recuerda que estaba hablando con los apóstoles, estaba hablando con los discípulos cuando los estaba preparando, cuando él ya no estuviera. Le dice: el que a vosotros me recibe, a mí
me recibe. El que bendice a un hombre de Dios, el que bendice a un pastor, el que bendice a un profeta, el que bendice a un líder, bendice al mismo Señor. Y le dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recuerdan que el Señor Jesús fue enviado por el Padre. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y me llama mucho la atención, porque lo primero que Elías le dijo a la mujer fue: dame un vaso de agua. Mira lo que dice el versículo 42, qué hermosa es la palabra, qué hermosa es la Biblia, como todo tiene una conexión espiritual. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, por cuanto es discípulo, de cierto te digo que no perderá su recompensa. Te lo repito, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, y está hablando de sus discípulos, le está hablando de sus líderes, de los que él iba a enviar por toda la tierra, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo lo que tú des para el reino se va a multiplicar. Todo lo que tú hagas por un hombre de Dios se va a multiplicar. La Biblia dice que el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es la recompensa del profeta? El profeta anuncia lo que Dios va a hacer. El profeta anuncia los planes y los propósitos de Dios. El profeta anuncia tanto los juicios como las bendiciones de Dios. El profeta Elías le anunció a Acab, el rey de la nación, el juicio que iba a venir. El mismo profeta Elías le anuncia a la mujer que ni el harina ni el aceite escaseará. A ambos se le cumplió lo que el profeta le dijo. La recompensa del profeta es que se cumple lo que Dios ha hablado a través de este hombre de Dios. Y cualquiera que dé un vaso, aunque sea un vaso de agua, a un discípulo, no perderá su recompensa. Nosotros debemos entender que la obediencia trae bendición, que la honra trae bendición, que en tiempos difíciles, los tiempos difíciles siempre han existido. Siempre han existido. Dios sigue siendo Dios. En estos días te hablaba de algunas cosas locas que he escuchado, como el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Eso no existe. Es el mismo Dios y es el mismo Señor y sigue siendo soberano sobre todas las naciones de la tierra. Sigue habiendo cosas que no le agradan, sigue habiendo cosas que no le gustan y sigue teniendo misericordia de quien quiere tener misericordia. Y si Dios ha puesto esta palabra en tus oídos o delante de tus ojos, porque Dios ha decidido tener misericordia de ti y te quiere bendecir. Viene un tiempo de recompensa, viene un tiempo de bendición. Culmino con esto. En algún momento mi esposa y yo estábamos pasando por un momento de dificultad. Las cosas estaban estancadas, no se movían, no entendíamos qué estaba pasando, porque habíamos cumplido con los principios, Dios nos había hablado, habíamos dejado todo por seguir al Señor. Pero estábamos en un momento de estancamiento, estábamos en un momento donde nos habían dicho que no, nos habían cerrado puertas en la cara, nos habían dicho que no. Un día viernes recibimos un no contundente a peticiones que estábamos haciendo. Y esa noche nos pusimos a orar. Y dentro de nuestra oración, lo único que se nos ocurrió fue preguntarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Dime, nada más qué hace falta. Porque tengo tus promesas, tengo tu favor, tengo tu bendición, me has guardado. Puedo venir delante de ti y decir: bueno, Señor, me he puesto a cuenta, no tengo cosas ocultas, no tengo nada que temer de que puedan descubrir cosas de mí, ni de mi esposa, ni de nuestro matrimonio, ni de nuestro ministerio. Solamente le preguntamos al Señor qué hace falta. Después que nos habían cerrado puertas, después que no encontramos a dónde salir, después de no encontramos propósitos, estábamos estancados en nuestro ministerio. Al día siguiente me tocó trabajar y de repente viene el primer cliente, el segundo era un día lento, normalmente no trabajábamos los sábados. Y de repente estoy sentado frente a la computadora y me llega una persona y ni la miré y le dije: a su orden, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Hablando en términos de trabajo. Y esta persona me dice: yo quiero que usted me venda a un buen precio. O yo quiero saber si usted me puede vender
u ofrendar una camioneta Vans que está ahí afuera. Y me pareció interesante. Y gracias a Dios, pues al conocer la palabra, sé que Dios puede pedir, que no es ninguna exabrupto, exageración, pues presentarse de una persona y poner una petición. Y yo lo miré y le dije, ¿es usted pastor? Y él me dice, sí, yo soy pastor para la gloria de Dios. Y en ese momento yo entendí que había una respuesta. En ese momento Dios me estaba respondiendo lo que faltaba. Faltaba una siembra, faltaba una ofrenda, faltaba honrar a un hombre de Dios. Y en ese momento yo le dije a él, mire, está pasando lo siguiente, todo está estancado, me acaban de decir que no, me quiero reubicar, quiero iniciar mi ministerio, quiero hacer un montón de cosas. Y Dios me lo ha prometido, Dios me ha hablado, dejamos nuestro país, dejamos bienes, posesiones, empresas, casa, dejamos todo lo que teníamos allá, pero aún nos falta algo, no termino de alcanzar aquello para lo cual Dios me llamó, no termino de llegar a mi lugar de asignación, no termino de llegar a ese sitio donde tengo que llegar y no sé, todo por todas partes. Acabo de hacer una petición en mi empresa y me han dicho que no. Pero yo entiendo que usted es un hombre de Dios, yo también. Y si Dios nos bendice y si Dios nos prospera y me concede lo que le estoy pidiendo, esa camioneta es suya. Yo solamente le pido que ore por mí, que me bendiga y que el Señor se encargue de esta situación. En medio del trabajo, Dios preparó el escenario, no había nadie, Dios es ocurrente, no estamos en una iglesia, no estamos en una sinagoga, no estamos en un templo, estamos en medio de un warehouse, de un galpón, en medio de una tienda donde lo menos que había era cosas espirituales. Pero es que las cosas espirituales no tienen lugar ni espacio, o sea, Dios puede moverse donde Él quiera. Y Él oró por mí, oramos y bueno, nos bendecimos. Soltamos una bendición el uno por el otro. Luego llegué, le conté a mi esposa, oramos, nos contentamos, el domingo nos congregamos y el día lunes, porque siempre hay un día más, siempre hay otro día. El día lunes empecé a recibo una llamada. Recibo una llamada de un jefe, el mismo que me dijo, no te podemos dar lo que pides porque es mucho, porque no te podemos dar, tú eres nuevo en la compañía, eso va a ser un problema, etcétera. Ese mismo hombre me llama y me dice, hemos cambiado de opinión. Hemos meditado, hemos reflexionado, no queremos que te vayas, no queremos que tú hagas esto o aquello. Queremos que te quedes, te vamos a dar todo lo que nos estás pidiendo. Y de repente, después de algunos años que teníamos aquí, mi esposa había tenido algunos trabajos, pero no era lo que queríamos para ella en ese momento. Se abre una gran puerta, entra a una gran corporación. Necesitábamos cambios. Conseguimos los cambios de ciudad, compramos casa, compramos propiedades, las cosas se empezó a mover, todo empezó a cambiar. Y después que nos mudamos, después que llegamos al lugar de asignación, después que Dios soltó todas las bendiciones, apenas 2 o 3 semanas después llamamos al pastor y le dijimos, pastor, nos vamos a ver nuevamente en la ciudad, vamos en camino a sembrarle, a ofrendarle o entregarle la camioneta. Y después de ahí Dios siguió soltando grandes bendiciones sobre nuestras vidas. En épocas difíciles te podemos decir que la harina no ha escaseado, que el aceite no ha escaseado y que vienen tiempos mejores. Dios ha bendecido grandemente nuestras vidas, pero déjame decirte una cosa, es tiempo de que tú le preguntes al Señor qué quieres que haga, qué es lo que hace falta. Quiero que oremos, porque Dios le dijo a Elías que le había dado una orden a esa mujer de que lo sustentara. Dios mismo le dice aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué está hablando Dios a tu vida? ¿Qué te está mostrando el Señor? ¿Cuál es la inquietud que hay en tu corazón? Es tiempo de obedecer, es tiempo de actuar, es tiempo de poner en práctica, es tiempo de hacer aquello que Dios te está pidiendo. Y déjame decirte, yo te puedo decir como Elías, que así dice el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Venezuela, el Dios de los Estados Unidos, el Dios de la iglesia, el Dios de toda nación, porque Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Muchas cosas vas a ver a tu alrededor que están mal, que están complicadas, pero sobre ti se va a desatar una bendición completamente sobrenatural por cuanto has obedecido la palabra y no le has negado al Señor lo que te ha
Yo quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida y es espíritu, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes planes de bien y de bendición, Señor. Queremos preguntarte, Señor. Hoy venimos a preguntarte, no venimos a pedir, Señor. ¿Qué quieres tú que hagamos, Señor? ¿Qué quieres tú que demos? ¿Qué quieres tú que ofrendemos? ¿Qué quieres que sembremos? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué hace falta, Señor, para que tú derrames una bendición sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor? Espíritu Santo, tú eres el que convence, Señor. Convéncenos a todos nosotros, convence a las personas que nos están escuchando de lo que tienen que hacer. Y tú has hecho esta oración, déjame decirte, el Espíritu Santo se encargará de darte una confirmación y el Espíritu Santo va a poner en ti tanto el querer como el hacer, y una gran bendición se va a desatar sobre tu vida. Comparte esta palabra con otra persona. Hay gran necesidad de la palabra y es tiempo de que tú bendigas a otra persona. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.